se busca dentro de las bases de datos. Primero, no hay que perder de vista que las bases de datos hoy existen ya no solo en el ámbito privado, sino que existen en el ámbito público, en el ámbito gubernamental, y existen prácticamente en todas las instituciones. Algunas tienen activos o tienen información de mayor valor, otras de menor valor. Un dato relevante es lo que se llama el PII, ¿sí? Traducido del inglés es información que permite la identificación de la persona. Aquellos que están en el mercado en Estados Unidos, están escuchando desde Estados Unidos, han escuchado hablar del Social Security Number. Aquellos que están en Latinoamérica han escuchado del número de documento o han escuchado algún número similar, el cual identifica a la persona. Otros datos que permiten la identificación de la persona son datos sobre su tarjeta de crédito, etcétera. Primero, las bases de datos son atacadas porque no todos los ataques son detectados, y segundo, en general cuando son detectados tarde en el tiempo, lo cual, como les decía antes, lo que obliga es hacer análisis forense y no tomar acciones preventivas. Si ustedes toman el informe del Privacy Right Clearinghouse, muestra que entre el año 2005 y el año 2008, ahí tienen las fechas exactas, aproximadamente 245 millones de registros, los cuales contenían información personal, datos sensibles para una persona, esto es 5 millones de registros por mes, han sido afectados y se han visto afectados de alguna manera en problemas de seguridad. Como cada vez hay más bases de datos, como cada vez hay más datos sensitivos reposando en ellos, entonces cada vez hay más marcos regulatorios. Algunos de ellos, por ejemplo, el Acta de California, la 1386, es un poco más rigurosa con las empresas, ya que obliga a que si una organización encuentra o sabe que por alguna razón puede haberse puesto en riesgo el dato de alguna persona, tiene obligación de notificar legalmente a esa persona de que probablemente la información referida puede estar en riesgo o puede haber sido tomada por un tercero. Al margen de estos Carlos, marcos regulatorios, sí. discúlpame, ¿podrías Sí, subir el volumen? Hay gente que no escucha muy bien. estoy en lo máximo del volumen. Ok, ¿Me escuchan? Hola, ¿se gracias. escucha? Sí se escucha, pero se escucha abajo. Ahí es lo más que puedo Ok, elevar el volumen. listo. Puede Hay ser la algunos que proporción. escuchan perfecto y otros que escuchan más bajo. Ahora vamos a ver si todos escuchan bien. Gracias. Puede ser el vínculo de cada persona. Sigo. Sí, sí. Luego, les decía entonces, además del acta que mencioné, y ya les mencioné algunas otras, como HIPAA, vinculada a lo que son estándares de protección de la información en empresas vinculadas a la salud, PCI vinculado a las tarjetas de crédito, SOX, para empresas que cotizan en la bolsa de Nueva York, etcétera. Estos marcos regulatorios son marcos los cuales los auditores cada vez prestan mayor atención. Y mayores son las penalidades que deben pagar las organizaciones por el incumplimiento o por el riesgo de información involucrado en el incumplimiento de estas normas. Si repasamos de nuevo unos números rápidamente, fíjense ustedes, solo para tomar algunos, en mayo de 2009 la Universidad de California, por un ataque realizado por un hacker, quedó expuesta la información personal de 160.000 estudiantes. Si toman marzo de 2009, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de nuevo por un ataque de un hacker, quedaron expuestos los datos personales de 1.600 soldados. Y si ustedes revisan esta lista que está expuesta enfrente de ustedes, hago acá una interrupción para decirles que el seminario va a ser grabado y luego está puesto a disposición de ustedes en la web, de manera tal que puedan verlo con más detalle o puedan detenerse más tiempo en cada slide. Vuelvo a este punto. Ustedes van a observar entonces que la clase de instituciones son múltiples, encuentran instituciones gubernamentales, se encuentran instituciones privadas, se encuentran universidades, encuentran ataques externos, se encuentran ataques internos, pero el punto en concreto es
que la vulnerabilidad en las bases de datos es un riesgo y un riesgo creciente. ¿Por qué atacar una base de datos? La pregunta es importante, la primera respuesta parece sencilla y es lo que diría un americano, un one-stop shop. Es decir, ¿para qué voy a ir a robar en muchos lugares si en realidad si me detengo solo acá tengo suficiente información, tengo suficiente valor o activos de valor para luego decidir lo que quiero hacer? Segundo, porque son accedidas constantemente por múltiples aplicaciones y usuarios. Tercero, porque las bases de datos, no pueden ser cerradas. Lo que uno puede hacer es colocarle un marco de protección lo más adecuado posible, pero deben estar vivas, activas, porque ese es su fin. Cuarto, cada vez más están expuestas a técnicas como SQL Injection, Buffer Overflow, Blind SQL Injection, Cross-Site Scripting y tantas otras tecnologías de ataque que surgen día a día. El siguiente punto es los patch o las protecciones contra vulnerabilidades. En general las organizaciones no pueden aplicarlas ya que necesitan tener las bases de datos disponibles 100% de tiempo y aplicar un critical patch update o aplicar un patch a una base de datos implica hacer test de regresión, test de aplicaciones, etc. Y como ya les decía antes, el ataque interno crece, es el factor más importante, así como la pérdida de laptops, notebooks, tokens o formas de acceder a la base de datos. Si lo que yo les digo les parece que es un mundo tenebroso y fantasioso, fíjense un momento en esto que voy a mostrarles. Voy a mostrarles tres lugares, no tenemos mucho más tiempo, para que vean qué sencillo que es atacar una base de datos. El primer lugar que les estoy mostrando es este sitio de internet, no importa, fíjense que ustedes tienen acá un tab de exploits, ustedes van al tab de exploits, y si esto me contesta, ustedes encuentran acá una lista de exploits, los tienen clasificados inclusive por versión de base de datos, etcétera, y supongan que ustedes saben que una organización tiene una base de datos Oracle 10, entonces vienen acá, miran acá adentro y miren acá el detalle de los exploits. Carlos, disculpa, pero no se Sí. ve el sitio web. ¿No se ve? No, se quedó como trabado ahí cuando apretaste en el link. Ahora, No, ¿no se ve para nadie? no, para nadie, estoy recibiendo de la gente que tampoco lo ve. A ver si vamos de nuevo. Un segundo, ¿eh? Ahí. Ahora Ahí se está ven. viendo la pantalla. Sí, ahora se ve. Bien. Entonces, si miren un segundo acá, reitero, escucharon sí la voz. Si miran acá, entonces, supongan que ustedes saben que su organización tiene una versión de Oracle 10, entonces observen acá, tiene la lista de algunos exploits, y ustedes encuentran acá, por ejemplo, un exploit el cual permite hacer escalamiento de privilegios, toman este exploit, sin ser ustedes expertos en base de datos, toman acá el exploit, y si desean intentar atacar una base de datos de estas características, observen ustedes, ¿sí? Lo que tienen que hacer es ir a una ventana SQL y ejecutar esto. Así como les mostré este sitio, existen otros sitios. ¿Se ve el slide? ¿Ven el slide? Acá tienen ustedes otro sitio en el cual también tienen vulnerabilidades, la exposición de vulnerabilidades, y así tienen una lista de sitios en internet, los cuales va a permitir a ustedes entonces hacerse de formas de explotar la información sin tener por qué ser expertos en este tema. Entonces, lo que pretendo decir nuevamente con esto es la forma de atacar una base de datos no es tan compleja, el problema entonces es cómo protegerlo. Bien, continuemos con nuestra presentación. ¿Están acá? ¿Se ve la presentación? ¿Nadia? Se ve, gracias. Bien, entonces, por lo que
les he comentado hasta acá, observen ustedes, por lo que les reitero, los que les he comentado hasta este momento, entonces lo que tienen ustedes acá son en el mercado una cantidad de herramientas de base de datos, herramientas de protección de segmentos de red, etcétera, los cuales verán ustedes que son insuficientes para resolver el problema en el cual estamos planteados. Lo que necesitamos hacer necesariamente es reducir el grado de exposición. Ahora, ¿cómo se hace para reducir el grado de exposición de las bases de datos? Las formas para reducirlo son varias. La primera es, si uno necesita almacenar información personal, lo que hemos llamado PII Information, esta información debe almacenarse, si es necesario almacenarse, debe encriptarse y debe almacenarse en bases de datos separadas. Dentro de lo posible, lo que hay que hacer es segregación de funciones y entender claramente que la responsabilidad de un administrador de base de datos, la administración del sistema, un oficial de seguridad informática tienen roles y responsabilidades diferentes, las cuales deben ser implementadas dentro de la herramienta de protección. Un aspecto importante también es eliminar los privilegios que son innecesarios. Cuando una persona cambia su rol o su responsabilidad, las responsabilidades y los roles deben ser cambiados. Y un factor importante es realizar auditorías frecuentes. Otra de las cuestiones que ya he mencionado rápidamente es aplicar los patch, los Critical Patch Updates, la protección con vulnerabilidades, las cuales emiten los proveedores, cosa que no es sencilla y volveremos sobre ello en un instante. El siguiente esquema es algún esquema de validación y autenticación de password, el cual emite password débiles, y por último la eliminación de usuarios los cuales son innecesarios. Bien, en base a todo lo que hemos mencionado, podemos entonces pensar que las bases de datos, las vemos acá a la derecha, tienen en una gama de usuarios los cuales intentan acceder a ellas. Tenemos usuarios los cuales se llaman usuarios outsiders o están accediendo desde fuera de la organización. En general acceden vía algún cliente liviano o algún browser, pasan por un firewall corporativo. Luego tenemos los usuarios que llamamos usuarios insiders. Estos usuarios en general acceden vía aplicaciones y en general tienen algún cliente que llamamos cliente pesado o thick client o cliente grueso. Estos acceden vía algún mecanismo de autenticación o algún mecanismo de control de acceso a las bases de datos. Y por último tenemos estos usuarios que son lo que llamamos usuarios privilegiados. Si recuerdan los slides, uno de los slides previos, estos usuarios son en general los administradores de base de datos, los administradores de seguridad informática, administradores de sistema operativo, etc. Existe también una tendencia, vuelvo un instante atrás, a pensar que una base de datos, esto que intentamos proteger, es simplemente esta parte de la estructura. Es decir, son simplemente los datos. Y una base de datos en general es más que esto. Una base de datos es una estructura más compleja. Esa estructura más compleja tiene varias piezas. Una de esas piezas son los listeners, o llamémosles así, las piezas de escucha, las cuales son responsables de atender los pedidos que llegan tanto de conexiones locales como conexiones remotas. Esto, como ven ustedes, es un zoom en menos de los 3 perfiles de usuarios que describí en el slide anterior. Estos entonces llegan por medio de estas piezas de escucha, pero fíjense ustedes que no llegan directamente a los datos. Estos llegan por medio de estas piezas de escucha a la lógica de acceso al motor de base de datos. Este es el responsable en general de implementar las reglas de integridad referencial, mecanismos de acceso, etcétera. Cosas que ustedes seguramente alguna vez escucharon: primera forma normal, segunda forma normal, voice code, etcétera. Y por medio de esta pieza es que se pasa en general por una área de memoria compartida. En Oracle suelen llamarle SGA, en SQL tiene otro nombre, en MySQL tiene otro, etcétera. Pero hay un área de memoria compartida que es el lugar por donde van y vienen todos los datos. Ahora presten atención a la parte derecha. Existe una parte de código, los store procedures, los triggers, los views, los cuales son en general ejecutados por estos usuarios privilegiados. ¿Recuerdan?
aquello que mencionamos hace un instante, administrador de base de datos, seguridad